Hoy en el recuento te hablo de una nueva función que tendrá WhatsApp para sus audios. Además, Facebook sí volvió a engañar a sus usuarios, te contaré cómo. Además, Google mete presión para Donald Trump diciendo que ya se decida con Huawei. Xiaomi podría desaparecer la serie Pocophone. Y para terminar, Apple actualiza su reloj devolviendo la función de walkie-talkie. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Recuerda suscribirte para formar parte de esta enorme comunidad y venirte a comentar todos los días las noticias que están sucediendo en el mundo de la tecnología. Ayer te pregunté si le darías fotos de tu cara a Google por $5 después de enterarnos que eso es lo que está haciendo en los Estados Unidos. La mayoría dijo que sí, digo como si Google no tuviera ya fotos de tu cara. Naveguemos hacia la primera noticia, hablamos de WhatsApp y una nueva función que está a punto de recibir. Por supuesto, esto reportado como siempre por WA Beta Info, es simplemente la posibilidad de escuchar audios a través de la misma notificación. Sin embargo, esta función por el momento solo se está probando en iOS, donde la notificación te permite reproducir el audio directamente. No sabemos si en Android tenga esa misma posibilidad. Sí existe un reproductor para notificaciones en Android, pero no sabemos si WhatsApp sea capaz de implementarlo. Así que simplemente tendremos que seguir esperando. Corramos hacia la siguiente noticia. Ahora hablamos de Facebook, que ha vuelto a engañar a los usuarios. Esto reportado por The Washington Post, quien ha dicho que próximamente la Comisión Federal de Comercio pondrá una multa a Facebook, revelando un documento que indica que Facebook utilizó los números de teléfono que los usuarios le daban para la verificación por 2 pasos, en realidad para enviarles publicidad. Si no sabes, la verificación de 2 pasos es para que una vez que tú pones tu contraseña, después te llega un mensaje de texto a tu celular con un código especial, lo pones y listo. Por eso se llama de 2 pasos. Y por supuesto, su función es darte más seguridad, pero Facebook, además de darte esa opción, parece que utilizaba esos números también para enviar publicidad. Y además, Facebook será sancionada por no informar a los usuarios que se podía desactivar el reconocimiento facial de las fotografías. Pero bueno, ya ni siquiera nos extraña. Caminemos hacia la siguiente noticia y llegamos ahora a hablar nuevamente de Huawei y Donald Trump. Y es que ahora varias empresas se han unido para pedirle al presidente de los Estados Unidos que ya se decida de una vez por todas. Las empresas que se unieron son Google, Intel, Cisco, Qualcomm, Micron, Broadcom y Western Digital. Y es que a pesar de que está una pequeña tregua en la relación de los Estados Unidos con Huawei, todavía estas empresas afirman que no está nada establecido. Y obviamente, ante la incertidumbre, las empresas no pueden empezar a invertir con mucha libertad. Y Donald Trump ha respondido que está de acuerdo en decidir pronto, pero obviamente todavía no ha dado nada de decisión. Por el momento, lo que está pasando es que Huawei ha despedido más o menos a 600 empleados de los Estados Unidos, según un informe de Reuters. Esto debido, según un informe, a las reducciones de operaciones comerciales causadas por el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, Huawei tiene menos que hacer en Estados Unidos y tendrá que ir despidiendo a más personas. Conduzcámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Xiaomi, que según un informe de investigación en la India, la marca Poco ya no está teniendo ningún motivo de existencia y por lo tanto Xiaomi estaría contemplando eliminarla. Esta persona indica que la razón de existencia de Poco es exactamente la misma razón de existencia de Redmi y que por lo tanto Xiaomi debería contemplarse eliminarla. Y es que los nuevos Redmi K20 y K20 Pro, por supuesto que pueden competir directamente con el Pocophone o con algún supuesto Pocophone 2, pero también al ver que este nuevo dispositivo o esta renovación no llega, por eso estas palabras cobran más fuerza, así que podría dejar de existir una serie que enamoró a muchas personas en su inicio. ¿Por qué no participas en la encuesta y me dices qué reacción tendrías ante la desaparición de Poco? Y aterricemos ya en la última noticia, porque hablamos del Apple Watch, que ha recibido de vuelta la función de walkie-talkie. Si no sabías que había sido deshabilitada, te hace falta ver más recuento. Bueno, te lo recuerdo muy rápido. Al parecer se reportó que a través de esta función existían vulnerabilidades que permitían a otras personas espiarte. Pues resulta que con la actualización a WatchOS 5.3, Apple ha vuelto a habilitar esta función para todos los que sí la utilizaban. Ya pueden estar tranquilos
tranquilos. Esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal para formar parte de esta enorme comunidad y no perderte de ningún video. Nos vemos la próxima.